vamos a ver la inversa de una matriz de orden 3, o sea, una matriz cuadrada de tamaño 3×3 por el método de eliminación gaussiana o método de Gauss-Jordan. Para poder aplicar la eliminación gaussiana tenemos que saber lo que es una operación elemental que se puede realizar en una matriz. Estas operaciones se pueden trabajar por filas o por columnas, pero en nuestro caso trabajaremos por filas. Las tres operaciones fundamentales o elementales que se pueden realizar en las filas de una matriz son las siguientes. Se pueden intercambiar dos filas entre sí. Segunda operación, se puede multiplicar una fila por un número que no sea 0, por un escalar, o sea, un número real que sea distinto de 0. Y de esa manera cambiamos la fila que estaba por ese producto de la fila por un número distinto de 0. Y la tercera operación que podemos realizar entre las filas de una matriz es sumar una fila con otra fila o el múltiplo de una fila con otra. Eso significa que a una fila la multiplicamos por un número y se la sumamos a la otra fila. Esas serían las tres operaciones fundamentales que podemos hacer. Intercambiar filas, multiplicar una fila por un número distinto de 0 o sumar una fila o múltiplo de una fila con otra. Este último caso significa que multiplicamos la fila por un número y la sumamos con la otra fila. Obviamente, cuando hablamos de suma, implica suma algebraica. O sea, signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Tenemos que calcular por eliminación gaussiana o por el método de Gauss-Jordan, que es lo mismo, la inversa de las siguientes matrices. Vamos al primer ejemplo. Tenemos la matriz B dada por los valores 4, 1, 2, 3, menos 3, 8, 1, 0 y 2. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la matriz en forma de matriz aumentada. Como estamos trabajando con una matriz de orden de tamaño 3×3, la identidad de tamaño 3×3 está dada por los valores 1 en la diagonal y el resto de los valores son ceros. Así que esta sería la matriz identidad: 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Así que escribimos la matriz que nos están dando el problema y al lado escribimos, separándolo con una barra, la matriz identidad. Primer paso, aquí debe ser convertir el número 4, lo debo convertir a que sea 1. O sea, el valor que está en esa posición debe pasar a valer 1. Segundo paso debe ser convertir los valores que están debajo de él en ceros. Tercer paso debe ser convertir el valor que está en esta posición en 1. Cuarto paso, debo convertir el valor que están por arriba y por debajo en 0. Quinto paso sería convertir el valor que está en esta posición en 1. Y por último, convertir los dos valores que están en la parte superior de él en 0. En el caso de matrices de orden 3×3, estos son los 6 pasos que debemos realizar.
Así que vamos a empezar con el primero, que es en la primera casilla debe aparecerme un 1. Lo primero que vamos a observar es que aquí debe aparecerme un 1, pero ya en la parte de abajo tengo un 1. Así que como dentro de las operaciones que se pueden realizar está la operación de que se puede intercambiar filas, puedo intercambiar filas, ya que de lo contrario, para cambiar ese 4 a que valga 1, debería invertirlo y implicaría multiplicar por un cuarto. Pero como ya tengo un 1 en esa posición, aunque sea en las filas de abajo, puedo intercambiar filas o renglones y de esa manera obtener un 1 en la primera posición. Así que lo que se va a hacer es intercambiar la fila 1 con la fila 3, el renglón 1 con el renglón 3. De esa manera la segunda fila va a quedar totalmente igual. 3 menos 3, 8, 0, 0, 3 menos 3, 8, 0, 1, 0. La fila que está en la parte de abajo, 1, 0, 2, 0, 0, 1, va a pasar a la primera posición, en el primer renglón o primera fila. Y lo que tenía en la primera fila, que era 4, 1, 2, va a pasar a la tercera fila, junto con el 1, 0, 0. Hemos intercambiado la fila 3 con la fila 1. La fila 3 pasó a ser la fila 1 y la fila 1 pasó a ser la fila 3. Y de esa manera he obtenido el 1 en la posición en la que necesitaba, en la primera posición. Y con eso queda terminado el primero de los 6 pasos. Vamos a borrar y vamos a pasar al paso número 2. Paso número 2 implica que debajo de ese 1 debo convertir los dos valores, el 3 y el 4 los debo convertir en ceros. Para eso, en la segunda fila, tomo el valor que aparece que es 3, positivo, le cambio el signo, queda en menos, lo multiplico por donde tengo el 1 lo tengo en la fila 1. Y le sumo donde necesito el 0. Necesito el 0 en la fila 2. Siguiente operación es hacer el 4 que valga 0. Así que tomo ese número, le cambio el signo, como está positivo queda en negativo, lo multiplico por donde necesito por donde tengo el 1, que es la fila 1, y le sumo la fila donde necesito el 0, que es la fila número 3. Esas son las dos operaciones que vamos a hacer a continuación. Menos 3 fila 1 más la fila 2 y menos 4 fila 1 más fila 3. Por lo que la primera fila va a copiarse de forma igual. Todo igual. 1, 0, 2, 0, 0 y 1. Y los cálculos los vamos a hacer con la fila 2 y con la fila 3. Voy a borrar porque voy a entonces empezar a hacer esos cálculos. Sería menos 3 por la fila 1, así que sería menos 3 por 1, eso nos da menos 3. Le sumo la fila 2 en esa misma posición, o sea que le sumo el 3. Menos 3 más 3, eso nos da 0. Luego el menos 3 ahora por 0. Cuando multiplico menos 3 por 0, eso obtengo 0. Con el valor que está en la misma posición, sería menos 3. 0 menos 3, eso nos da menos 3. Después, el menos 3 que tengo aquí, multiplicado ahora por el siguiente elemento de la fila 1, sería menos 3 por 2, eso obtengo menos 6.
Le sumo el valor que está en la misma posición en la fila 2, sería más 8. Menos 6 más 8, signos diferentes, restamos. Obtengo 2 positivo. Después sería menos 3 por 0. Me va a dar 0. Más el 0 que está en la parte de abajo. 0 más 0. Eso nos da 0. Con el siguiente obtengo menos 3 por 0, nuevamente 0. Ahora se le suma el que está en la misma posición, que es el 1. 0 más 1, obtengo 1. Por último, menos 3 por 1, obtengo menos 3. Y a eso le sumo el 0. Menos 3 más 0 me da entonces menos 3. Los resultados obtenidos fueron 0, menos 3, 2, 0, 1 y menos 3. De esta manera ya hemos reemplazado la fila 1, que la dejamos igual, y la fila 2 por los resultados que hemos obtenido de menos 3 por los elementos de la fila 1 más la fila 2. Nos falta hacer el cálculo para la fila número 3. Vamos a borrar y entonces vamos a hacer los cálculos para la fila número 3. En la fila número 3, ahora es menos 4 por los elementos de la fila 1 sumados con la fila 3. Así que sería menos 4 por el 1, sería menos 4. Le sumo el que está en la misma posición, pero ahora en la fila 3 sería más 4. Menos 4 más 4, obtengo 0. Después menos 4 por este 0, eso da 0. Sumado con el valor que está en la misma posición, que aquí obtengo un 1. Aquí 0 más 1 ya me da 1. Menos 4 ahora por el siguiente elemento, que es 2, sería menos 8. Con el elemento que está en la misma posición en la fila 3 sería más 2. Menos 8 más 2, eso obtenemos menos 6. Después, menos 4 por el siguiente elemento de la fila 1 sería menos 4 por 0. Obtengo 0, sumado con el elemento que está en esta misma posición, que es un 1. Obtenemos 1. Después, menos 4 por 0, 0. Más este 0 que está aquí, sería más 0. 0 más 0, 0. Menos 4 por este 1 sería menos 4. Con el 0 que está acá en la tercera fila, menos 4 más 0, eso nos da menos 4. Así que lo que me hace falta es reemplazar lo que está en la fila número 3 por los resultados obtenidos. 0, 1, menos 6, 1, 0 y menos 4. Y de esa manera ya hemos obtenido las dos operaciones. Y con esto terminamos el paso número 2. Siguiente paso o paso número 3 es convertir aquí donde tengo este menos 3. Debo convertir, en esa posición debe aparecerme un 1. Así que voy a borrar para pasar a ese paso número 3.
como allí me aparece en esa posición del menos 3, aparece ese número 3 negativo, lo coloco sobre denominador 1 por ser entero, lo invierto y me quedaría un tercio negativo. Así que esa fila la debo multiplicar por menos un tercio. De esa manera, la primera y la tercera fila deben quedar exactamente iguales. Las copiamos exactamente igual. La primera y la tercera se copian igual y tengo que multiplicar por menos un tercio todos los elementos de la fila número 2. Vamos allá, sería menos un tercio por el primer valor que aparece en la fila 2, que es un 0. Cualquier número por 0 me va a dar 0. Menos un tercio ahora por el siguiente número de esa fila, que es menos 3. Por menos 3 se simplifican los 3 y menos por menos me queda más, así que me da 1 positivo. Aquí está el 1 positivo. Después menos un tercio. Ahora multiplicado por 2. Eso me va a dar negativo. 2 por 1, 2 sobre 3. Menos 2 tercios. ¿Qué hemos puesto aquí? Luego se multiplica nuevamente por 0. Ya lo hemos multiplicado por 0, que nos da 0. Multiplicamos ahora menos un tercio por 1. Y eso sería negativo. 1 por 1, 1 sobre 3. Menos un tercio. Y por último se multiplica por menos 3. Pero ya lo hemos multiplicado también por menos 3, que nos dio 1 positivo. Así que aquí iría 1 positivo. Y con eso terminamos el paso número 3. Vamos por la mitad, nos hacen falta 3 pasos más. Así que con esta matriz, última matriz que hemos trabajado, pasamos a la siguiente diapositiva, continuando trabajando sobre esta matriz. Continuando entonces hasta aquí, el siguiente paso es convertir este valor que está aquí en 0, ya está hecho. Y en este valor donde está aquí este 1 también debe valer 0. Así que tomamos ese número que aparece allí, que es el 1, le cambio el signo y lo multiplico por donde tengo el 1. Pero el donde tengo el 1 que acabé de convertir es en la fila número 2. Y lo sumo con el valor donde necesito el 0. Necesito el 0 en la fila número 3. Por lo que me va a quedar menos fila 2 más la fila 3. Y de esa manera la primera y la segunda fila se deben copiar igual porque en ellas no se está haciendo ningún procedimiento. O sea, el procedimiento se va a hacer en la fila número 3. Así que la fila 1 y la fila 2 se van a mantener iguales. Y debo hacer el cálculo en la fila número 3. Así que se multiplica por un negativo la fila 2. Así que el 0 aquí me va a quedar multiplicando por 0. Digo por un negativo. Y sumándole la fila 3, 0 y 0 me va a dar 0. Aquí multiplico este 1 por un negativo, me va a quedar menos 1. Más el que está en la misma posición en la fila 3 sería más 1. Eso me va a quedar en 0. Ponemos el 0. Después multiplico por un negativo al menos 2 tercios, me va a quedar,
2 tercios, pero ahora positivo. 2 tercios y a eso le sumo el valor que está en la misma posición en la fila 3. Como es entero, lo coloco sobre 1. Mínimo como un múltiplo 3. 3 entre 3 a 1. 3 entre 1 a 3. Sería 1 por 2, 2. Menos 6 por 3, 18. Cuando resto 18 menos 2, obtengo menos 16 tercios. Y lo ponemos allí en la posición. Después multiplico por un negativo a este 0, me va a quedar 0. Con el valor que está en la misma posición en la fila 3 sería más un 1. Y eso me da 1. Ponemos el 1. Ahora multiplico por un negativo a este menos un tercio, queda un tercio positivo. Cuando lo sumo con 0, cualquier cosa sumada con 0 me va a dar el mismo valor, así que eso da un tercio. Y por último sería con el menos 4. El 1 y el menos 4, así que sería menos el valor que está en la fila 2, que es el 1 positivo, queda en menos 1, con el menos 4 que está en la parte de abajo, eso nos da menos 5. De esa manera, terminamos el paso número 4. Siguiente paso sería que aquí donde está el menos 16 tercios, necesito que valga 1. Así que vamos a borrar y a pasar al paso número 5. Como allí me aparece menos 16 tercios, se invierte y me va a quedar menos 3 sobre 16. Y eso se multiplica por la fila número 3. La 1 y la 2 van a copiarse exactamente igual. La fila 1 y la fila 2 se copian igual y vamos a multiplicar menos 3 sobre 16 por todos los elementos de la fila número 3. Sería menos 3 sobre 16 por 0 me va a dar 0. Que son los casos de los dos primeros valores. Después menos 3 sobre 16 multiplicado por menos 16 sobre 3. Simplificamos todo, el 3 con el 3, el 16 con el 16, negativo y negativo positivo, y como se ha simplificado todo, me queda un 1. Después sería menos 3 sobre 16 multiplicado por 1. Eso me va a dar menos 3 por 1, 3 sobre 16. O sea que me da lo mismo. Lo ponemos aquí en la posición. Menos 3 sobre 16 ahora por un tercio. Menos 3 sobre 16 por un tercio. Simplificamos los 3 y me queda igual a menos 1 sobre 16. Lo colocamos en la posición y por último tendría que multiplicar menos 3 sobre 16 ahora por 5 negativo.
Así que sería 5 por 3, 15 sobre 16, menos y menos, más. Y con eso terminamos el paso número 5. Nos falta un último paso. Vamos a borrar para pasar al último paso. En el último paso lo que necesitamos es que arriba de donde tengo este último 1 obtenido, me aparezcan en estas dos posiciones, me aparezca 0. Para ello tomo el 2 que aparece en la fila 1, le cambio el signo, lo multiplico por la fila donde tengo el 1 que he obtenido, que es la fila 3, y le sumo en la fila donde necesito el 0, que es en la fila 1. Para el 2 tercios negativo, tomo el 2 tercios, como está negativo, le cambio el signo, queda en positivo. Lo multiplico por la fila donde tengo el 1, que es la 3. Le sumo la fila donde necesito obtener el 0, que es la fila número 2. Por lo que las siguientes operaciones serían menos 2 por la fila 3, más la fila 1, 2 tercios por la fila 3, más la fila 2. Y de esa manera pasaría a el siguiente paso. Vamos a borrar. Y vamos a empezar el procedimiento. Cuando multiplico el menos 2 por la fila 3 más la fila 1, los dos primeros valores son ceros. Así que cuando lo sume con la fila 1 o la fila 2, ya sea en cualquiera de los dos pasos con menos 2 y con el 2 tercios, no va a variar nada, ya que al multiplicar por cualquier cantidad multiplicada por 0 nos da 0. Sumado con el valor que ya está en la fila 1 y la fila 2, no va a haber variación. Por lo que se haría es lo siguiente. La tercera fila se copia totalmente igual. Y en los procedimientos, los dos primeros elementos de la fila 1 y la fila 2 se van a mantener iguales. Así que voy a hacer solamente el resto. Sería menos 2 por la fila 3, que aquí tengo un 1. Sería menos 2 por 1, menos 2. Más el 2 que hasta aparece en la parte de arriba, en la fila 1, eso me queda 0. Aquí está el 0. Después menos 2, ahora multiplicado por menos 3 sobre 16. Simplifico el 2, queda en 1. El 16 queda en 8. Así que me va a quedar menos y menos más 3 sobre 8, 3 octavos, que es el valor que aparece acá arriba. Después menos 2, ahora por menos 1 sobre 16. Simplifico nuevamente el 2 y el 18 a 1 y a 8. Y me va a quedar menos por menos más 1 sobre 8. Así que me da un octavo positivo. Vemos aquí el resultado, un octavo. Me falta por último el menos 2 por 15 sobre 16.
Simplificamos también el 2 y el 16 y queda el 16 en 8, el 2 en 1. Por lo que me va a quedar menos por más menos 15 sobre 8. Ese 15 sobre 8 le tengo que sumar lo que tengo en la fila 1, que es un 1. Menos 15 sobre 8 más 1. Hacemos ese cálculo. Sería menos 15 sobre 8 más 1. El 1 lo voy a colocar sobre denominador 1. Así que aquí el mínimo sería 8. Voy a obtener entonces 8 entre 8 a 1. 8 entre 1 a 8. Así que sería 15 negativo. Le sumo 8. Y eso me va a dar menos 7 octavos. Y de esa manera hemos terminado ese paso. Me falta hacer el paso con el 2 tercios fila 3 más la fila 2. Voy a borrar. Para pasar al siguiente paso. Y con ese paso terminaríamos el problema. Sería 2 tercios por la fila 3, que es donde tengo un 1. Eso por 2 tercios por 1 sería 2 tercios. Con el valor que está en la parte de arriba, que es menos 2 tercios. Son valores iguales, uno positivo y otro negativo. Eso nos da 0. Aquí ponemos el 0. Ahora 2 tercios, ahora por menos 3 sobre 16. Simplificamos los 3. El 2 y el 16 a 1 y a 8. Y eso me va a dar negativo 1 sobre 8. Como el valor que está arriba es un 0, me va a dar sumado la misma cantidad menos un octavo. Voy a borrar acá arriba y vamos a hacer el siguiente, que sería 2 tercios multiplicado por menos un tercio. No, por menos un 10 sobre 16. Por menos 1 sobre 16. Simplificamos el 16 y el 8. Digo el 16 y el 2 a 1 y a 8. Y me va a quedar menos 1 y 3 por 8, 24. A eso le sumo el valor que está en la parte de arriba, que es menos un tercio. Voy a borrar aquí abajo y vamos a resolver. Mínimo común múltiplo 24. Aquí sale a 1. Sería menos 1 y 24 entre 3 a 8. Por 1 a 8. Aquí me va a quedar 1 y 8, serían a 9 sobre 24. 9 negativo sobre 24. Se puede simplificar entre 3. 9 entre 3 a 3. 24 entre 3 a 8. Así que me queda menos 3 octavos, que es el valor que me queda en esta posición. Estos cálculos que hacemos con fracciones
fracciones se puede trabajar en una calculadora científica sin ningún problema. Me falta la última operación para terminar. Voy a borrar y va a ser 2/3 ahora multiplicado por 15 sobre 16. Simplifico el 2 y el 16 a 8 y a 1. El 15 y el 3 entre 3 a 5 y a 1, por lo que me va a quedar 5/8. Que le tengo que sumar el que está en la misma posición arriba, que es un 1. Lo voy a colocar sobre denominador 1. Así que el mínimo es 8. Entre 8 a 1. 1 por 5 a 5. 8 entre 1 queda a 8 más 1. Por 1, 8 por 1 a 8. 8 más 5. 13 sobre 8. Que es el valor que he puesto en esta posición. Y con eso hemos terminado. Del lado izquierdo me queda la matriz identidad, por lo que está al lado derecho va a ser el resultado de la matriz inversa. Entonces copio el resultado, que es lo que está del lado derecho, y con eso termino el ejemplo.